en los almacenes tenemos muchos tipos de áreas y esto lo tenemos que ir calculando de acuerdo a las características. Un segundo, por favor. Entonces vamos a entrar a ver un poquito estas áreas que tenemos específicamente en los almacenes. El área total está compuesta por varias áreas, como hemos visto la semana pasada, ¿no? Tenemos áreas básicas y áreas de servicios. Las áreas de servicios van a referirse, como su nombre lo dice, todo lo que sea relacionado a áreas de oficinas, si es que las necesita el almacén o no, áreas de estacionamiento de equipo, si utiliza estos elementos el almacén, áreas de servicios higiénicos, vestuarios, etcétera, ¿no? Entonces podemos tener todas o algunas de estas áreas que están acá estipuladas. Por otro lado, tenemos las áreas básicas. Las áreas básicas van a ser las áreas de recepción y despacho, que pueden estar separadas o puede ser la misma. ¿Esto de qué depende? Del movimiento que se tenga dentro del almacén, la cantidad de pedidos que hay que despachar y la cantidad de insumos o artículos que van llegando para ser guardados. ¿Ok? Entonces, según el flujo o la cantidad de veces que llegan y el tiempo que toma en realizar estos despachos o estas recepciones, es que se necesitarán áreas separadas. De lo contrario, puede ser una sola. Las características de estas dos áreas son las mismas. Dependerá de cómo llegan los artículos, por ejemplo, llegan en camiones, necesitamos rampas de recepción, los camiones son muy grandes o son esos camioncitos pequeños, de qué capacidad, etcétera. Cuento con algún elemento de manipulación, puedo trasladar los productos, todos esos aspectos tenemos que tomar en cuenta. Y en el despacho lo mismo. ¿Qué características son los vehículos que van a venir a recoger los artículos? Son camiones. Probablemente lo más recomendable en áreas de despacho es que se tenga una rampa. ¿Ok? Ustedes han visto en varios sitios que, por ejemplo, tienen en la zona de despacho como que hay una inclinación y el camión entra de espaldas, de retroceso, y se acomoda junto a la rampa. Y ahí es donde se empieza uno a cargar o a descargar. Estas son las características que deberían tener estas zonas de recepción y despacho. Dependerá del movimiento para saber si requieren diversas áreas separadas o una misma compartida. Y por último tenemos entre las áreas básicas el área de almacenamiento, donde vamos a guardar todo lo que está ahí. Dentro del área de almacenamiento tenemos el área misma donde van a ocupar los artículos a guardar y las vías de circulación. Tanto pasillos de trabajo entre las distintas filas que se puede tener y los pasillos de circulación alrededor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a determinar qué espacios vamos a determinar dentro de un almacén? Lo más representativo es justamente el área de almacenamiento, que vamos a ver más adelante, ahora a continuación, cómo trabajamos esta área de almacenamiento. Hemos hablado que dentro de las áreas de descarga y de recepción, bueno, necesitamos tener acá todos estos aspectos.
cómo se van a cargar, si cuento con algún elemento, si tengo cómo se va a hacer la descarga, necesito alguna rampa, todo esto lo hemos mencionado hace unos minutos. En el área de almacenamiento, el espacio físico que va a ocupar la mercadería, y también debemos de considerar para este espacio si hay elementos de almacenamiento, es decir, cómo se está almacenando de acuerdo a las características del producto. ¿Es un almacenamiento apilado? ¿Es un almacenamiento en estanterías, en cajones? Porque de esto son los elementos que vamos a usar para determinar los espacios. Y segundo, que el espacio destinado a la manipulación de materiales considera los elementos que vamos a usar para manipular. Carretillas, patos, montacargas. Entonces son los aspectos que tenemos que saber primero, previamente, cómo estamos guardando, en qué elemento de almacenamiento se está utilizando para guardar los productos y qué elementos de manipulación tenemos. No necesariamente los elementos de manipulación en los almacenes son los mismos que en las áreas productivas. Digo no necesariamente, porque muchas veces se utiliza un tipo de elemento de manipulación en almacenes y otro en áreas productivas. Pero si son los mismos, entonces no hay ningún inconveniente. Lo que hay que saber es si los elementos de manipulación son o no son los mismos que se utilizan en almacenes y áreas productivas. Para determinar los espacios, tenemos acá entonces el método que ya hemos visto. Vamos a utilizar el método Gurchet para determinar los espacios, exactamente la misma forma como hemos trabajado con las áreas productivas, donde nuestros elementos tenemos la superficie estática, que va a ser el área del estante, repisa, o el área de las paletas, parihuelas, si es que es apilado, o cajas, si es que se van a guardar cajas, etcétera, ¿no? La superficie de giro corresponde al espacio para retirar los artículos o colocarlos. Recuerden que en áreas productivas un estante no tenía superficie de giro. ¿Por qué? Porque no se utilizaba el estante para trabajar. Pero en este caso, en el almacén, sí hay una superficie de giro para los estantes. Porque sí se está trabajando en ellos. Se está guardando o se está retirando artículos. ¿Ok? Y tenemos también la superficie de evolución, que es el área para circular entre los distintos estantes, repisas, paletas, etc. Sumadas las tres superficies, multiplicadas por la cantidad, tenemos el espacio necesario. ¿Okay? Entonces, en este caso, tenemos una diferencia con respecto a repisas o estantes en áreas productivas y en almacenes. Hay que tomar en cuenta eso. Y para ver esto lo vamos a hacer con un ejercicio. Vamos a hablar primero de este ejercicio donde tenemos acá estos elementos que son un pequeño almacén, que acá lo tenemos con toda la información, dice. Una importante cadena de panaderías, como parte de un cambio en su cadena de suministro, requiere centralizar sus almacenes de insumos para reducir el desperdicio y mermas por fecha de expiración de sus insumos. Se cuenta con los siguientes elementos de almacenamiento y manipulación de materiales. Tenemos un tipo de estante, que es este de acá.
con estas dimensiones. El estante 2, otro tipo, para artículos de menor tamaño. Y acá tenemos para un artículo solo 2 niveles. Acá tenemos para menor tamaño, aprovechamos el espacio cúbico y tenemos mayor cantidad de niveles. Y de este segundo estante tenemos 16. Refrigerador industrial para almacenar los artículos que requieran algún tipo de refrigeración. Y tenemos carretillas de este tipo, ¿ok? Entonces, estos son los elementos que utilizamos para guardar los artículos. En el almacén trabajan 2 operadores de recepción y despacho, 2 asistentes del área administrativa y el jefe del almacén. El área de recepción y despacho de mercaderías, donde también se consolidan los insumos que van a ser distribuidos entre las panaderías, requiere un área mínima de 14 metros. Recuerden que esto, si bien son artículos de panadería, no es el producto terminado, son los insumos, ¿ok? En la zona de carga y descarga se requiere 18 metros cuadrados, para que permita el acceso de un camión de distribución de 3.5 toneladas, cuyas dimensiones son de 5 metros de largo por 2 metros de ancho y una altura de 2.3. El almacén también cuenta con servicios para el personal y una oficina. ¿Ok? Determinar el espacio necesario de cada elemento. Y luego acá tenemos, sabiendo que los principales insumos se detallan a continuación, especificar las características que debe tener este almacén. Entonces acá tenemos los distintos insumos que está guardando. Guarda harinas de trigo, soya, integral, en sacos de 20 kilos, que son abastecidos por su proveedor una vez por semana. Levadoras, impulsoras, de bolsas de 5 kilos, etc. Entonces acá tenemos todo esto y lo que debemos de definir en la parte B es qué características debe tener este almacén. ¿Ok? Y por último, plantear el diseño del almacén teniendo en cuenta justamente lo que hemos hablado, ¿no? Los requerimientos de áreas y las características que debe tener el almacén. ¿Ok? Entonces, lo primerito que vamos a hacer es determinar las áreas. Y acá no hay mucho que descubrir, ya hemos trabajado esto con áreas productivas, tenemos las fórmulas, entonces vamos a determinar. Los primeros elementos físicos que vamos a tener van a ser el estante 1, el estante 2 y el refrigerador industrial, ¿ok? Acá no hay mucho que descubrir. Entonces tenemos estante 1, estante 2, el refrigerador industrial. Okay. ¿Cuál es la superficie estática del estante 1? Será 1.8 por 0.6. ¿Cuánto es eso? 1.08. Ok. Luego, el estante 2, 1.35 por 0.40. 0.54. Y el refrigerador industrial 1.50 por 0.85. 1.28. Okay. Superficie de giro. La superficie de giro, ¿cuántos lados de utilización tenemos por el estante? Un solo lado. ¿Ok?
Entonces va a ser exactamente lo mismo. Recuerden que en áreas productivas no se calcula para estantes la superficie de giro. Okay. Superficie estática por N para determinar el coeficiente K. De los elementos fijos tenemos superficie estática por cantidad. Entonces será 1.08 por 3, 324. 0.54 por 16, 8.64. Y 1.28 por 3, 3.84. Ok. La suma $15.72. Ahora hacemos lo mismo por la altura. Tenemos acá la altura de los distintos elementos. 324 por 180. 864 por 220. Y 384 por 0,90. 346. La suma nos da 28.30. Ok. ¿Hasta acá alguna pregunta? Creo que todo está bastante... Profesora, ahí es Dime. 346, no 336. Ok, bien. Gracias. Ahí está. Ahora sí. Para que no se borre. ¿Está bien? ¿Son los mismos datos? Sí, ¿no? Para que no se borre, ya aprendí. Porque después se borra y todito hago borrar y después todito fue al tacho. Ok, ahora elementos móviles. Elementos móviles tenemos las carretillas. Ok, carretillas. Y operarios. Entonces, las carretillas, recuerden ustedes que estamos hablando de la vez pasada cuando vimos, por ejemplo, los colchones, que es lo que estábamos viendo, si lo que se llevaba dentro de la carretilla excedía las dimensiones de la base de la carretilla, ¿no es cierto? En este caso, tenemos este tipo de carretilla. Y por lo mismo que tiene una base con rejilla, porque va a llevar artículos pequeños, sacos o distintas cosas, entonces va a evitar que se salga sobre la base. Por lo tanto, ¿cuál va a mandar? Las medidas de la carretilla. Todo lo que vaya en la carretilla va a estar dentro de esta base, por este tipo de características de la carretilla que estamos viendo. ¿Sí? Entonces acá no hay ningún problema referente a eso. Por lo tanto, podemos tomar las carretillas como medidas, ¿ok? Para este caso específico. Entonces tenemos carretillas 0.9 por 0.7, 0.63. ¿Y cuánto es la superficie estática de un operario? 0.50. Ok. ¿Cuántas carretillas tenemos?
4 por 0,63, ¿cuánto sale? 2,52. ¿Cuántas personas hay? Operarios tenemos 2. Tenemos que considerar, porque acá dice, ¿no? En el almacén trabajan 2 operarios de recepción y despacho, 2 asistentes del área administrativa y el jefe de almacén. Entonces, ¿qué consideramos como cantidad de operarios? ¿Solo los 2 operarios que están aquí? ¿O también incluimos a los asistentes y al jefe de almacén? Al asistente y al jefe de almacén no. En realidad no, muchachos, tienen que considerar a todos, porque cuando se trata de elementos móviles, no significa que los asistentes administrativos en algún momento, claro, no estarán circulando con carretillas, llevando, trayendo artículos, pero pueden estar circulando, por ejemplo, haciendo el inventario, mirando cómo están trabajan. Y el supervisor también tiene que estar circulando en algún momento si quiere ver si es que se acomodó adecuadamente, etcétera. Entonces, cuando se incluyen y hablamos de operarios, en realidad tenemos que pensar en todas las personas que trabajan y que puedan estar circulando alrededor. ¿Ok? Y lo mismo, este mismo criterio va para áreas productivas. Es verdad, en los ejemplos que hemos visto en áreas productivas no hemos hecho esa diferenciación, se ha hablado de frente de número de operarios, pero debemos de considerar si hay un supervisor o 2 o un asistente administrativo, también en algún momento va a estar circulando alrededor de cualquiera de las áreas productivas. ¿Ok? Por lo tanto, no solamente son los operarios los que circulan en el almacén, lo que van a estar por los pasillos, son también las personas que están dentro, ¿ok? Y en este caso tendríamos que tomar sobre las 5 personas, porque el personal administrativo está bien, hace labores administrativas, control de inventarios, etcétera. En algún momento podrá caminar, no es que esté todo el tiempo como los operarios que guardan y recogen mercadería, sino también pueden estar circulando cerca, ¿ok? Entonces, en este caso, sí tenemos que tomar en cuenta los 5. Y esto sería 2.5. Esto nos va a dar 0.02. Y tiene que haber un espacio para la circulación, exactamente. ¿Ok? Eso es, Jonathan, así es. Ok, ahora hacemos lo mismo, pero para la altura. Ahora bien, profesora, ¿cómo sabemos hasta qué altura debemos de llevar los artículos dentro de la carretilla? En principio, hemos visto, bueno, ahorita tendríamos que retroceder dentro de las características que tenemos. Vamos a llevar sacos de arroz, vamos a llevar cajas de huevos, lácteos en cajas, vamos a llevar frutas, material de embalaje, es decir, todos no son artículos de demasiado volumen. Por lo tanto, no debe exceder la altura. Yo no voy a hacer una pila hasta de 1,5 metros, si no se van a caer. Por algo están las rejillas para evitar que estos productos caigan. Lo normal es no exceder la altura de la carretilla, si no se va a perder la estabilidad de lo que se está llevando. ¿Ok? Entonces ahí
viendo bien los artículos que estamos llevando y la lista que tenemos de artículos diversos, los hemos visto alguna vez en algún supermercado, entonces podemos tomar en cuenta que la altura no debe exceder de la altura de la carretilla. Recuerden que siempre analicen lo que va dentro de la carretilla, ¿ok? Entonces acá en este caso podemos decir que la altura va a ser la misma de la carretilla 1.1. Entonces 251 por 1.1, ¿cuánto sale? 277. ¿Ok? Y la altura del operario, ¿cuánto es? O de las personas, 1.65 por 0.5. 413. La suma nos da 690. ¿Ok? Con estos datos entonces ya podemos determinar cuánto es el valor de K. Entonces vamos a tener que K es 0.5 que multiplica a HM móviles, que va a ser, HM va a ser 6.9 entre 5.02. Y esto entre HF, que es 28.30 entre 15.72. ¿Cuánto salió? K es 0.38. ¿Sí? Entonces, ahora sí podemos determinar la superficie de evolución. 0.38 que suma, que multiplica la suma de 1.08 más 1.08. ¿Cuánto sale? A ver, Juan Carlos, ¿por qué la altura es de 1.65? Eso está estipulado entre las nomenclaturas, las constantes que tiene el método Gurchet. Ahí revisa todas esas nomenclaturas y esos son datos específicos, son constantes. No es que elegimos al azar nosotros esa altura. Y el método da un promedio de altura y también de superficie estático para personas. Entonces, 0.82. Después, para el estante 2, ¿cuánto es la superficie de evolución? 0.41. Para el refrigerador industrial, 0.97. Entonces, ¿cuánto va a ser la superficie total? Vamos a sumar las tres y multiplicamos por la cantidad que tenemos. 298, el estante 2, 1.49, el refrigerador industrial es 52. Ok. Multiplicando por la cantidad, tenemos 3 del estante 1, 894, estante 2,
hay 16. $23.84. Del refrigerador industrial tenemos 3, es $10.56. ¿Ok? Con esto tenemos los requerimientos de espacios. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Entonces ya tenemos acá los valores, que no se nos borra. ¿Ok? Entonces hemos determinado el espacio que necesitamos para los estantes. Recuerden que tenemos acá, ya están incluidos los pasillos, ¿no? De circulación entre estantes. Ahora vamos a ver la segunda parte. ¿Qué es lo que nos dice la segunda parte? En la segunda parte nos dice, sabiendo que estos son los insumos, entonces tenemos que determinar cuáles son las características del almacén. Okay. Entonces, comenzando por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de gestión de inventarios vamos a tener? Es decir, estrategias de entradas y salidas con este tipo de insumos. ¿Qué es lo que deberíamos de tener como estrategias de entradas y salidas? ¿Cuáles son las estrategias de entradas y salidas? La gestión de inventarios, LIFO, FIFO, FEFO. Ok, todos los artículos van a tener la misma estrategia de entrada y salida, todos los que vamos a tener guardados aquí, no necesariamente, ¿ok? Porque tenemos artículos perecibles, como son las harinas, azúcares, huevos, grasas, productos lácteos, leches, cacao, frutas frescas, frutos secos, productos de confitería. Todos estos tienen una fecha de expiración, son comestibles, ¿ok? Por lo tanto, podríamos trabajar con FEFO. Si bien las frutas frescas van a tener una fecha de expiración mucho más corta, ¿cuánto puede durar una fruta fresca, no? O sea, ¿en qué frutas frescas tenemos? Fresas, durazno, plátano, naranja, van a ser pocos días, ¿no es cierto? Pero las harinas, la harina te puede durar un poco más de tiempo, no te va a durar una semana. La harina puede durarte un año más o menos. No tengo ahorita en mente cuánto es la fecha de acción ahorita de las harinas, pero definitivamente no va a ser la misma que de las frutas frescas, ¿no? Pero siguen siendo productos que tienen fecha de expiración. Entonces, la gestión de inventarios para los productos perecibles podemos trabajarlos con un FEFO, con la fecha de expiración. Pero también tenemos acá material de despacho, como son las cajas para las tortas, los pasteles, las cajas de pastelillos, materiales desechables para el horneado, que son esas, por ejemplo, esas bandejitas de aluminio, ¿no? Donde se pueden hornear, pero son desechables. Con utensilios de posición, como son los moldes para las tortas, de diferentes tamaños, moldes redondos para pasteles. Entonces, estos productos de acá no son perecibles. Materiales de despacho, las cajas no son perecibles. ¿Puedo trabajar estos con FEFO? No tienen fecha de expiración. Pero sí me interesa, ¿qué cosa? Trabajar esto, guardar estos artículos con un FIFO, ¿no?
no el último que entró primero, no, tendría que ser FIFO. Entonces, tenemos dos gestiones de inventarios. Para los artículos perecibles, una estrategia entrada y salida con FEFO para, por la fecha de expiración, y todo lo que es el material de despacho, embalaje y utensilios con FIFO. Es decir, que en un mismo almacén, de acuerdo a lo que se almacena, de acuerdo a lo que se guarda, podemos tener distintas estrategias de entrada y salida. Ok, y gestión de almacenes. ¿Qué tipo de gestión de almacenes vamos a tener? Acá entra lo mismo. ¿Todos los artículos que guardo van a tener la misma gestión de almacenes? Por ejemplo, si yo voy a tener los sacos de harina y de soya, y de distintos tipos de harina, van a ser sacos, ¿no? Sacos que son de 20 kilos, más o menos acá tenemos una idea cómo los vamos a guardar. Dentro del almacén van a ir ordenaditos, ¿no? Y aquellas cajas de mayor tamaño irán en estantes del tipo 1, mientras que todo lo que son los productos pequeños, las cajas, grasas, las leches, si es que vienen en caja o son frescas, etcétera, los frutos secos, las heces, todo eso, aquello de menor tamaño irá en el estante 2, ¿no? Ok, por lo tanto, en ambos estantes voy a tener la misma gestión de almacenamiento. No necesariamente, porque acá vamos a tener un estante, una zona para almacenar todos los sacos y cajas grandes, mientras que los otros productos que son de menor tamaño será un lugar específico. Por lo tanto, puedo tener una gestión caótica en el estante 1 para todos los insumos que son de mayor tamaño, ¿no? Aquellas como son los sacos de levaduras, los sacos de harinas, las bolsas, las azúcares, el azúcar también viene en sacos de 20 kilos, las bolsas de sal, es decir, en el estante 1 tendremos una gestión de almacenamiento caótica, porque va a ser por sector, ¿okay? No es que en cada punto voy a tener un tipo de saco, sino que vamos a tener, de acuerdo a lo que se almacena, un sector. En el estante 2 tendremos una gestión de almacenamiento ordenada. Acá sí tenemos que manejar ordenado porque todos los demás productos son de menor tamaño, de pocas cantidades. Tenemos acá, por ejemplo, cacao y derivados, son barras de 500 gramos. No van a ser muy grandes. Bolsas de 200 gramos. Entonces acá tenemos que trabajar una gestión de almacenamiento para los artículos de menor tamaño, una gestión de almacenamiento ordenada. Y en el refrigerador industrial, ¿qué cosa voy a guardar en este refrigerador industrial? Todo aquello que requiera refrigeración, ¿no? Acá tengo que guardar qué cosa, por ejemplo, las leches frescas o los quesos. Los quesos no pueden estar sin refrigeración, por ejemplo, habrán algunos quesos que no se pueden refrigerar. Recuerden que estos refrigeradores industriales no tienen que ser necesariamente bajo cero, esto se regula. ¿O acaso ustedes no tienen en sus casas la refrigeradora, dos áreas, una para aquellos productos que están en la parte de consumo
y sale, pero que está guardado, refrigerado, y tienen otra parte donde está el congelado. Y son dos temperaturas distintas. Igual se pueden tener estos refrigeradores industriales, dependiendo de los artículos que se van a guardar, entonces sí pueden, y no en vano tenemos 3, ¿no? Entonces acá vamos a tener las temperaturas de acuerdo a lo que se ordena. Por lo tanto, en los refrigeradores industriales irán todos aquellos productos que requieran refrigeración y tendrán que ser, no sé, hasta algunas frutas podrían ir ahí, ¿no? Las leches, los quesos, etcétera. Y esta será una gestión de almacenamiento ordenado. Porque si tengo caótico en cualquier sitio, después no encuentro lo que está dentro. Entonces, dentro de los congeladores también debe ser ordenado el almacenamiento. Y por último, el material de embalaje, despacho, descartables, utensilios, también irán ¿en dónde? En un almacén, en un estante tipo 1 o el tipo 2. Lo más probable es que vaya acá en este almacén, porque tampoco van a ser cajas grandes, ¿no? En el estante tipo 2 y también estará organizado, ¿no? De lo contrario, tendríamos acá un desorden dentro de nuestro almacén. Entonces, ya hemos visto gestión de inventarios, hemos visto gestión de almacenes. ¿Qué más tendríamos que definir? Hemos definido las áreas que necesitamos para la circulación y tendríamos que ver qué tipo de circulación vamos a tener. Entonces, de acuerdo a las características, un tipo de circulación, la circulación que debemos de tener, se va a hacer una manipulación, ya nos están diciendo, en carretillas. Tenemos que tener los pasillos. ¿Cuál debe ser el ancho de los pasillos? Tengo una carretilla que tiene de ancho 0,90, perdón, 0,70. El ancho de los pasillos debe ser 90 centímetros más que el ancho del elemento móvil. Por lo menos mis pasillos deben de ser de 1,60 m, por lo menos, ¿okay? Para poder trabajar adecuadamente. Una distribución de acuerdo a las características que tenemos acá. Tenemos 90 de frente y 60 de fondo, es decir, que vamos a tener más o menos este tipo, donde el frente por este lado va a estar, perdón, por este lado o por este otro, va a estar el lado del acceso a la planta, al almacén. Entonces, ¿qué es lo que será más práctico? Tener una circulación en un ingresa y sale. Es decir, que en una de estas zonas vamos a tener recepción y despacho, almacenamiento y luego salida. Por ahí podríamos tener cerca a la entrada la oficina, los servicios, las otras áreas que tengamos. ¿Ok? Recuerden que este es un almacén que no está en una planta. Nos dicen que es un almacén centralizado de una cadena de panaderías. ¿Ok? Hay una cadena de panaderías y tienen un almacén centralizado. Es decir, que en cada panadería se van a pedir, ¿podría ser en línea? Sí, pero eso significa que por un lado entras y por el otro lado sales. Y tú no tienes puerta al otro lado. ¿Ok? Tu acceso es a la calle, es por este lado. Si fuera un almacén, Juan Carlos, dentro de un área productiva, dentro de una planta, por ejemplo, podría ser una línea recta, porque por un lado vas a tener el acceso a la calle y por el otro lado
tener el acceso a la planta de donde van a llegar tus productos, los vas a almacenar y luego los despachas a la calle. Y ahí tendrías una línea recta. ¿Ok? Entonces dependerá un poco las características. ¿Ok? Bien, entonces hemos visto las características que puede tener nuestro almacén. Ya hemos hablado de gestión de inventarios, gestión de almacenes y circulación. Lo que nos faltó fue codificación de pasillos. Con esto podemos diseñar nuestro almacén. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, vamos a hacer un break acá porque tengo un encargo por parte de la dirección de la carrera en el cual se les está pidiendo que realicen ustedes la semana pasada se estuvo pidiendo que hagan una encuesta de los servicios que les da la universidad. Esta es la encuesta de el nivel de NPS, así lo llaman, no me pregunten las siglas porque no lo sé, pero me han pedido que por favor monitorice que ustedes realicen esa encuesta. Acá les pongo el link para que ustedes vayan haciendo esta encuesta. A ver, chicos, por favor. Tienen ustedes ahí el link, vayan entrando, les doy unos minutitos para que hagan esta encuesta. Es importante que ustedes realicen esta encuesta porque en función de estas encuestas, ¿cómo que no te deja entrar? ¿Ya la han hecho? A ver, déjenme ver un segundo. A mí sí me deja entrar, pero no me deja hacer la encuesta. A ver, voy a buscar nuevamente el link. ¿Ya cargó? Les dice que no tienen encuesta. ¿Ustedes ya han hecho esa encuesta antes? La semana pasada se supone que la deben haber hecho. Si ya la han hecho, entonces ya no, solo la esperan una sola vez. Ya. Ok, entonces si no la han hecho, háganla ahora, por favor. Si la hicieron la semana pasada, que les debe haber llegado a su correo, les debe salir sí les va a permitir hacer la encuesta, ¿no? Es solamente para aquellos que no la han hecho. Lo que pasa es que la cantidad de quienes hicieron la encuesta es muy bajo y no mide los niveles, es lo que mide es el nivel de servicios que tiene la universidad. No me están calificando a mí, están calificando a la universidad, por favor, chica. La verdad no sé, Rafaela, cuántas preguntas son porque yo no puedo accesar a ella, ni siquiera sé cuáles son las preguntas que contiene, así que no te podría decir.
A ver, chicos, yo los voy chequeando mientras hacen eso, yo los voy chequeando ahí quienes están presentes y quienes no. Te dio la lista. Mientras ustedes estaban ahí, chequeadazos están. Eso es lo que les iba a comentar ahora, de acuerdo a las indicaciones, las encuestas que estuvimos referente a los, ya no es desde más arriba, la PC se va a tomar en horario de clase. Estaríamos dando la PC en la primera semana y tiene repasos son para en la siguiente. Bueno, la PC, el asunto está en su propia, tener la misma opción, su propia PC, ando con los distintos, ¿no? Sí, efectivamente, semana 9 y bueno, hicieron todos ya su encuesta, ¿no? De NPS. Tenemos acá las áreas que calculamos para los estantes, el refrigerador industrial, las áreas que necesitamos para recepción y despacho, carga y descarga, servicios y oficina, ¿no? Donde podemos ver que el área de recepción, acá tenemos los datos que nos han indicado y podemos plantear entonces una distribución de este tipo, donde vamos a tener un área de carga y descarga que va a entrar el camión que tiene las dimensiones, en esta parte creo que debe estar las dimensiones del camión, pero sí nos indicaba, a ver, déjame ver, acá está, ¿no? Las dimensiones del camión que permitan un acceso de un camión de 3.5 toneladas cuyas dimensiones son 5 de largo por 2 de ancho y 2.3 de altura. Entonces, el área del camión debe permitir el acceso. Le va a entrar la zona de recepción y despacho, nos dijeron que era de 18 metros cuadrados, y las repisas, en una tenemos 3 repisas del tipo estante 1, que las vamos a colocar hacia un solo lado, acceso hacia un solo lado, y las estante 2, que son de menores dimensiones, acceso a ambos lados, es decir, una espalda con otra, y las colocamos en 2 filas. El ancho, lo que van a circular son las carretillas, teníamos 4 carretillas y nos debemos de tener por lo menos 1,60 m de ancho de pasillos, lo cual nos da más o menos una buena holgura, ¿ok? Que permita circular. Tenemos después la cuarta fila, que va a ser los refrigeradores industriales, donde los vamos a tener acceso a todos ellos. Nos queda un espacio para lo que serían estacionar los carritos, ¿no? Es decir, que podemos tener una zona de carga y descarga, otro carrito que va a ir circulando, y tenemos otros más, los servicios y las oficinas. Nos permite hacer una mayor distribución y ordenamiento de los almacenes. ¿Ok?
Bien, ahora vamos a ver el ejercicio 2, que es otro tipo de almacén, ¿no? En este otro tipo de almacén tenemos otras cosas que tomar en cuenta. A ver, la empresa Ricabe, que se dedica a la fabricación de alimentos balanceados para animales menores de corral y requiere determinar el espacio necesario para su almacén de productos terminados. Se cuenta con un espacio dentro del área que se encuentra dentro del área de la planta, es decir, este va a ser no un almacén fuera, sino va a ser un almacén dentro de la planta. Es un almacén de productos terminados. Todos sus productos se venden en sacos de 23 kilos. Sus requerimientos semanales de venta son, es decir, yo tengo que almacenar, tengo que tener en el almacén por lo menos la venta semanal. Tenemos del producto 1, 980 sacos por semana. Del producto 2, del producto 3, del producto 4. ¿Ok? En cada paleta pueden ir hasta 30 sacos. Porque lo que yo voy a almacenar no son los sacos, no voy a almacenar paletas apiladas. En cada paleta pueden ir hasta 30 sacos. Y de altura, como máximo, 3 rumas de paletas. Es decir, que yo puedo colocar una paleta encima otra y otra más. Es decir, hasta 3 paletas, una encima de la otra. ¿Ok? Pueden ir más porque de lo contrario, la que está abajo se podría romper. La paleta entonces tiene de largo 1,90, 1 por 90 y de altura 0,14 es lo que mide la paleta. Y la paleta con los sacos ya colocada van a ser las mismas dimensiones y lo que tiene de diferencia es la altura con los 30 sacos 1,22. Entonces, cada bulto que va a manipular el montacargas va a ser este de acá. Se requiere un área de recepción donde se acomodan los sacos en las que vienen de la parte operativa en las paletas, es decir, de producción van a venir los sacos y tengo que acomodarlas, ¿no? Eso es la zona de recepción, lo que ingresa al almacén y donde voy a empaletizar. ¿Ya? Esta área requiere de por lo menos 12 metros cuadrados. El despacho debe estar junto al patio de carga y descarga donde se estaciona un camión de 6,5 toneladas que mide 2,10 de ancho, 4,5 de largo y 2,4 de alto. Para la manipulación de materiales se requiere un montacargas de 1 tonelada. Y acá en la gráfica tenemos las dimensiones del montacargas. En el almacén trabajan 3 operarios que se encargan de empaletizar los sacos, el operador del montacargas o preparador de pedidos de entrega instantáneamente realiza estos 2 procesos y los procesos administrativos. Es decir, que este encargado se ve de juntar los pedidos, acomodarlos en la zona de despacho para la entrega de los productos. También está el jefe de almacén, que cuenta con una oficina de 15 metros, y los servicios para el personal de la planta son los mismos que tiene la planta en las áreas productivas. Por lo tanto, dentro del almacén no requiero servicios higiénicos, porque son los mismos que hay para el personal de planta. Recuerden que este es un almacén que está dentro de la planta. Determinar el espacio necesario para los
almacenes, para el almacén, perdón, para los elementos del almacén y plantear el diseño y especificar las características que debería tener. ¿Ok? Entonces acá, ¿qué es lo primerito que tenemos que hacer? Nuestro cálculo de áreas. Para el cálculo de áreas necesitamos determinar cuántas paletas vamos a almacenar, porque no sabemos cuántas paletas vamos a almacenar, ¿no es cierto? Recuerden que en una paleta pueden ir 30 sacos. Entonces, ¿qué cantidad de paletas vamos a almacenar? ¿Cómo determinamos esto? Entonces tengo 980 sacos por semana. ¿En cuántas paletas necesito para 980 sacos? Será 980 entre 30. ¿Cuánto me da eso? Sale clavadito, exacto, 32.67. Pero yo no puedo tener número con decimal. No voy a tener 32.67 paletas. ¿Ok? Entonces, redondeamos siempre al mayor. 33 paletas. ¿Cuántas paletas voy a necesitar de el producto 2? 24. Ok, del producto 3. 27. Del producto 4, 16. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ok. Entonces, si yo puedo arrumar, es decir, colocar hasta 3 paletas encima, paleta 1, paleta 2, paleta 3, ¿cuántas columnas, cuántas rumas de paletas voy a tener? Será esto entre 3. Entonces voy a tener 11 rumas de paletas. Del producto 2 voy a tener 8. Del producto 3, 9. Y del producto 4, 5. 5.33. No, entonces serían 6, pues. Porque vamos a tener una ruma, 5 rumas de 3 y una que va a tener solo una, no va a tener nada encima, pero voy a necesitar al final un espacio para esa otra que está una. ¿Ok? Listo. Entonces tenemos la cantidad de rumas que vamos a tener. Y lo siguiente que tendríamos que pensar, ¿cómo vamos a acomodar estas rumas, estas columnas de paletas? ¿En qué orden las voy a acomodar, no? Entonces, si vamos a pensar así, voy a colocarlas, por ejemplo, las del producto 1, si lo veo desde arriba, ¿cómo los voy a colocar? ¿En fila las 11? ¿O puedo hacerlas, por ejemplo, no? Vamos a decir, bueno, no me sale tan bonito, pero bueno. Acá ya tenemos 8, necesitamos 11. Podría ser de repente una tercera más. Y ahí tenemos las 11. Las 11 rumas, las 11 columnas de paletas. Esto va a significar que voy a necesitar más o menos este espacio para las 11. ¿Ok? Podría ser, dependiendo de
lo que tenemos. Entonces podríamos tener, por ejemplo, de ancho 4 paletas y de, o mejor dicho, de largo 4 rumbas de paletas, y de ancho tenemos 3. ¿Ok? Entonces esto va a significar que podemos tener esto así. Cuatro. Vamos a ponerle otro color. 4, 3 de ancho. Recuerden que todas de altura, ¿cuántas van a tener? 3 paletas. Todas van a tener 3 paletas de altura. Es decir, en este espacio voy a tener, en total, tengo espacio para 4 por 3 por 3, podría almacenar ese espacio para mi producto 1. Lo que va a significar es que me va a quedar un espacio vacío, y acá lo podemos ver. Podemos tener 2 filas completas y una primera fila con menor cantidad. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? El producto 2, igual pensemos lo mismo. Vamos a tener 8 paletas, 8 rumas paletas. Entonces podríamos trabajar de la misma forma. 1, 2, 3, y lo hacemos por acá. Es decir, que vamos a tener 3 por 3. Que significa que tendríamos capacidad para almacenar 27 paletas, pero en realidad por ahora necesitamos 24. Si por algún momento crece la demanda, tengo espacio para colocar las que faltan. De la misma forma, hacemos con el producto 3 y con el producto 4. El producto 3 va a salir el mismo espacio que el producto 2. Entonces vamos a tener acá 3, 3 y 3. Y el producto 2 tenemos 16. Ok, entonces como tenemos 16, necesitamos 6 paletas, podrá ser 3 por 2, ¿no? Eso implica que voy a necesitar, este es del producto 1, del producto 2 va a ser un espacio similar, y del producto 3 va a ser un espacio más corto. Acá estarán mis 9 paletas. Y acá estarán las 6.
ustedes lo dibujan más bonito. Ok, esos son los espacios que necesito para mi almacén. En el producto 2 pude haber colocado 4×2, sí. Pude haber colocado 4×2, sí, también. Y eso ya dependerá un poco al momento de ordenar las áreas. Ahora, ¿por qué estamos determinando un poco estos espacios? Si se dan cuenta, lo que he tratado de hacer es que todos tengan la misma profundidad. Es decir, bueno, acá me ha salido más grande los cuadraditos, pero todos tienen 3, 3, 3 y 3. De tal forma que cuando los coloque y diseñe no voy a tener un pasillo irregular, sino todos van a tener el mismo nivel. Si colocábamos acá 4×2, o iba a ser más angosto, iba a tener un espacio sin utilizar, o iba a salir más grande, lo que implicaba que iba a tener más espacio, más requerimientos. La idea es determinar un número que todos tengan la misma profundidad, la misma cantidad de paletas hacia un lado de fondo, ¿ok? Tratar de tener por lo menos algo, la misma cantidad. De esa forma va a ser mucho más fácil el diseño, ¿ok? Para no pensar en formas irregulares. Entonces, tenemos acá las cantidades más o menos y con esto podemos empezar a determinar los espacios que necesitamos. Entonces hemos calculado esto y vamos a determinar ahora las medidas que van a tener estas paletas, esta cantidad de paletas, cada una de estas áreas de almacenamiento. Entonces, para las paletas 1, del producto 1, tenemos 980 paletas. Hemos determinado que necesitamos 33 paletas, 11 rumas, y por lo tanto nuestras áreas, ¿cuánto van a medir estas 11 rumas que van a estar de 4×3×3? ¿Cuánto tiene de ancho la paleta? Tiene 1 metro de ancho. ¿Okay? 1 metro de ancho por 4. Entonces las dimensiones que vamos a tener es acá 4 metros. Tiene 90 centímetros de ancho. Por 3 paletas, ¿cuánto será? 90 por 3, 270. Y de alto, recuerden que cada paleta tiene de alto, con los 30 sacos, vamos a tener 1.22. Esto ya paleta con 30 sacos, no es que tengo que agregarle la medida de la paleta. Acá ya está los 30 sacos y la paleta, ¿ok? Por 3 que vamos a tener hacia arriba, 366. Ok. Lo mismo para la paleta 2, vamos a tener acá 3, 270 y de alto 366. ¿Ok? Todo este conjunto, vamos a tener un conjunto, acá la cantidad va a ser de todos 1, y los lados de utilización también es 1. Entonces, de esta forma completamos los datos que tenemos ahí. ¿Ok? Lo único que varía, estamos tratando de tener todos uniformes, dentro de lo posible. Y eso nos lleva a determinar nuestros espacios.
Entonces tenemos paleta 1, superficie estática, será 4 por 270. ¿Cuánto sale? 1080. Okay. La paleta 2, 3 por 270. 810. Paleta 3 también 810. La paleta 4, 2 por 270, 540. Ok. Superficie de giro, lo mismo. ¿Por qué acá sí calculamos la superficie de giro, mientras que en áreas productivas, las áreas de productos en proceso, las paletas, los estantes, no tienen superficie de giro? Porque en las áreas productivas uno no trabaja frente a las paletas, va, recoge y retira, pero no se queda trabajando, mientras que acá en este caso sí hay un trabajo, el montacargas está ahí operando, acomodando, viendo, sacando, retirando y manipulando, por lo tanto necesita una superficie de giro. ¿Ok? Superficie estática por cantidad, en este caso va a ser 1, igual tenemos 1080, 810, 540. Okay. ¿Cuánto será por la altura? 1080, ¿cuántos son la altura? Será la altura de 3 parihuelas, ¿no? Acá ya lo tenemos, 366. 1080 por 366, 3953. 810 por 366, 2965, esta también va a ser 2965, y 540, 1936. Las sumatorias, ¿cuánto dan? 27. No. ¿118,59? No. El segundo, ok. Ok, y el primero, 27. 40. Sí, listo. Ahora, elementos móviles. ¿Qué elementos móviles? Ay, acá viene la parte. Acá sí tenemos que hacer un poquito más de trabajo. Porque ¿qué es lo que va a llevar? Va a llevar la paleta en el montacargas, ¿no? Ajá, a ver, vamos a ver esto. ¿Cómo va a ser? A ver, bueno, ahorita está un poco bonito, si ustedes lo amplían. Tenemos que el montacargas mide, acá están las dimensiones, 2 metros de altura, de ancho tiene 1,20. Tenemos que las uñas, porque a partir de las uñas es donde va a estar la paleta. Quiere decir que la paleta va a ir acá. Ahí encima. ¿No es cierto? Si la paleta tiene 90,
y las uñas tienen 0.65, van a sobresalir ligeramente sobre las dimensiones de la paleta. Y en lo que respecta al ancho, entonces el ancho sí tiene las mismas medidas. Entonces, si vamos a medir largo por ancho, ok, largo por ancho, vamos a tener, todo mide 2 metros hasta las uñas, pero la paleta va a sobresalir un poco. ¿Cuánto sobresale? A ver, ¿cuánto sobresale? 25 centímetros más. Por lo tanto, la longitud no va a ser 2 metros, va a ser 2.25. ¿Ok? Y luego, el ancho del carrito es 1.20, la paleta es 1.20, cualquiera de las dos posiciones. Entonces, ¿qué es lo que va a mandar el ancho del carrito? Entonces tenemos 2.25 por 1.20, ¿cuánto sale? 270. Luego tenemos trabajadores. Así no hay nada que 0.50. Montacargas tenemos, ¿cuántos montacargas? Uno solo. Entonces, superficie estática por N, 270. En el almacén, ¿cuántos trabajadores tenemos? En el almacén trabajan 3 operadores que se encargan de empaletizar los sacos y el operador del montacargas para la preparación de pedidos y el jefe del almacén. Entonces tenemos 5 personas. 2.5. Total nos sale 5.20. El montacargas, la altura. Ok, analicemos la altura. Sí, es verdad, está con 4. Hay un error ahí en la diapositiva. Lo estamos haciendo con 5, es lo que debe ser. Después lo vamos a corregir. Ok, la altura. Bien, las uñas no van a ir al ras del piso, ¿no es cierto? Las uñas se tienen que levantar ligeramente para que el carrito pueda llevar la paleta, ¿o no? ¿No es cierto? Okay. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Cuánto se levanta? Como mínimo 20 centímetros. Pero ¿cuánto es la altura de esto? 2 metros. ¿Y cuánto es la altura de esto? 1,22. Si a esto 1,22 le agrego los 20 centímetros como mínimo, va a seguir siendo la altura del montacargas lo que está mandando. ¿Ok? Entonces va a ser con altura 2.2 metros.
5.40. La altura de los trabajadores, 1.65 por 2.5, ¿cuánto nos da? 4.33, 4.13, perdón. ¿Cuánto sale? 9.53. Entonces, ¿cuánto sale el valor de K? A ver. ¿Cuánto sale? 0.25. ¿Ok? Con eso calculamos la superficie estática. La superficie estática, entonces, ¿cuánto va a ser? 10.8 más 10.8 por 0.25. 5.40. 8. Ya, ok. 405. Lo mismo el otro, 405. Y el producto 4, 2.7. Entonces, ¿cuánto va a ser la superficie que necesitamos? 10.8 más 10.8 más 5.40. 27. 8.10 más 8.10 más 5. Pues 4.05. 0.5. 20.25. Bueno. 20.25. Y el último es 13.5. Ok. Y estos son los espacios que necesitaríamos para, mínimo, para diseñar nuestro almacén. ¿Ok? Acá están, lo que me interesa es el análisis que se ha hecho referente a al montacargas. Y el almacén va a tener estas características. Las paletas que las hemos podido colocar en otro orden, sí, ¿verdad? Vamos a tener primero que ingresa, acá sí tenemos una línea recta, ¿ok? ¿Por qué? Porque por un lado ingresan, se reciben donde se van a empaletizar, es decir, los sacos se van a ir acomodando dentro de paletas para después acomodarlas. Y podemos tener en un lado producto 1 y producto 4 y en el otro producto 3 y producto 2. Ha podido ser al revés, colocar acá el producto 3 y el producto
2, sí, pero hemos combinado ambos. Entre cada una de los grupos de paletas tenemos un espacio, no para que el montacargas entre, pero sí que permita una visualización. Lo mínimo que deberíamos tener es para que pueda entrar una persona, no llevando sacos, sino para que permita ver lo que haya en almacenado. Entonces podemos tener entre áreas aproximadamente 1 metro. La área donde se va a recepcionar, eso nos están diciendo acá que es de 12 metros cuadrados, 4 por 3, y todos más o menos van a tener 3 paletas de fondo. ¿Por qué no ponemos acá, por ejemplo, una de 4 y otra de 3? Porque ya estaríamos más próximos al despacho y necesitamos espacio acá para maniobrar. ¿Ok? Y el ancho de los pasillos, en el caso del montacargas, no vamos a tener 90 centímetros más que el ancho del elemento móvil, sino ahí tomamos la regla de lo que nos da el ancho de los pasillos. Debe contener, de acuerdo a un montacargas de 1 tonelada, el pasillo, teníamos ahí en la parte teórica, cuánto es el ancho mínimo de los pasillos de un montacargas de 1 tonelada, entre 2.5 y 3 metros de ancho. Entonces, esto es lo que debemos tener más o menos aquí entre las 2 filas de paletas. 3 metros de ancho más o menos. Por el ancho de las paletas puede ser, nos da un poquito, ligeramente un poquito más, sí, ok, nos da ligeramente un poquito más. Pero eso es lo que podemos ver y nos va a permitir el camión, la zona de despacho y la oficina. Recuerden que acá no tenemos servicios, porque como es parte, este almacén de productos terminados es parte de un área productiva que va a estar por alguna zona de la planta por acá, entonces no necesitamos áreas de servicios, porque lo que los trabajadores de esta área pueden usar las áreas de servicios de la planta. ¿Ok? Entonces acá hemos visto 2 diseños de almacenes considerando los espacios necesarios para las áreas de almacenamiento. Acá no podríamos usar, no dice si se va a usar LIFO o FIFO, pero si tenemos, este es el volumen de una semana, el producto no va a estar mucho tiempo. Esos son los requerimientos semanales. Entonces la rotación es altísima. Yo tengo que despachar cada semana. Por lo menos cada semana se va a vaciar este almacén y se vuelve a llenar. Entonces no va a haber mucho tiempo para que el producto esté almacenado dentro. ¿Ok, Rafael? Si fuera almacenamiento que voy a tener no una semana, sino lo voy a tener no sé, 3 meses, por decirte, entonces ahí sí probablemente tendríamos que pensar alguna otra forma de almacenamiento, y ya no las paletas apiladas, sino podríamos usar las estanterías con gravedad que nos permitirían almacenar paletas y garantizar un FIFO. ¿Ok? Ahí está la diferencia. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, entonces nos faltaría un punto más sobre almacenes, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que es lo que es flujo de materiales en almacenes. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase con otro ejercicio más, y ahí lo que estaríamos es completando ya la unidad 4. La próxima semana sí nos toca la PC2, y en la próxima clase ya les definimos bien exactamente el día de la PC, pero desde ya les digo que va a ser en horario de clase,
y los temas que entrarían sería áreas, es decir, Guchet y análisis relacional. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? Hicieron todos su encuesta, ¿no? Porque después tengo que estar, después si no me van a volver a mandar correos de que los chicos no hacen la encuesta. Ok, muy bien muchachos, entonces quedamos aquí, cuídense bastante y gracias a ustedes. Hubieron algunas, antes de que me vaya, algunas preguntas que me mandaron por correo el domingo ya un poco, el sábado un poco tarde, pero lamentablemente muchachos el domingo no vi los correos porque tenía que hacer muchísimas cosas. Los domingos yo trabajo acá en mi casa. Tengo que hacer todas las cosas de la casa y la verdad no entré a la computadora a ver correos el domingo porque me dedico a hacer todo lo que es el segundo trabajo que tengo de labor en la casa que durante la semana no me es posible realizar. Entonces sí quedaron algunas preguntas pendientes, ya cuando vi las preguntas ya habían entregado el trabajo, entonces estaba un poquito, quedaron 3 o 2 correos creo que por responder, pero sí la verdad ya no pude hacerlo el mismo domingo, así que me disculpo por ese lado, ¿ok? Muy bien, pues entonces cuídense bastante y bueno, voy a estar revisando, ¿ok? Hasta luego, muchachos. Cuídense. Gracias a ustedes. Cuídense. Hasta luego, chicos.
Buenos días, muchachos, ¿cómo están?